Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que me escuchen, esto es A Través del Espejo. Como ya había indicado en el programa anterior, pues hubo cambios en la estructura y el porqué y así. Entonces, si quieren saber o no tuvieron la oportunidad de escucharlo en vivo, pues ya lo pueden consultar en el podcast. Pero hoy vamos a entrar de lleno a un tema que ya tenía fraguando desde hace tiempo, ¿no? Que es el lenguaje inclusivo versus el porno inspiracional. ¿Qué es esto? Bueno, ya se ha dado mucho conflicto con esto del lenguaje inclusivo, más bien no binario, porque el lenguaje inclusivo creo que es otra cosa, ¿no? El lenguaje no binario o neutro. Bien, con el lenguaje no binario neutro hubo un suceso con una persona de Monterrey, se hizo un escándalo, el compadre se hizo viral, mucha gente dio sus opiniones y así. El día de hoy vamos a hablar por qué esto causa tanto conflicto, el lenguaje no binario versus la inspiración porno, porque luego empezaron a sacar, no, es que se debe ayudar a las personas con alguna discapacidad, que no sé qué, bla, 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 y así digo, bueno, no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo, no quieras tapar una cosa con la otra, con tu incomprensión, con la ignorancia, y así sucesivamente. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es el lenguaje no binario para que vayamos entrando en contexto y sacando las preguntas al final, porque molesta, porque no es lo mismo equiparar la inspiración porno con el lenguaje no binario y por qué quieres hacer una tapadera con la otra es pura evasión al final, ¿no? Pero bueno, eso ya lo decidirán ustedes, lo decidiremos al final en la conclusión. Entonces vamos a empezar. El lenguaje no binario sale en respuesta a una crítica, o más bien no es crítica en sí, sino una emancipación de lo que tiene que ser un hombre o una mujer. O sea, ahí es cuando el lenguaje no binario entra, ¿no? O sea, bueno, yo no me identifico como hombre y como mujer, entonces algo, mis pronombres no van a hacer eso, porque no van a controlar ni mi preformatividad, ni mi forma de ser, ni mi forma de estar. Entonces, es ahí donde surge el lenguaje no binario, porque sabemos que hay muchos pronombres que todos, para poder dirigirse a toda a la humanidad, pues es con el pronombre masculino, ¿no? Todos, estamos y así sucesivamente, ¿no? En el lenguaje no binario hay dos formas, el lenguaje no binario directo e indirecto. Tenemos aquí como una especie de tesina o algo así, en donde cito, dice, el lenguaje no binario directo es una estrategia la cual mediante se explica el género no binario con el uso de morfemas como la E o la X. El lenguaje binario indirecto es una estrategia mediante la cual se evita el uso de palabras que expliciten expliciten género al reformular la frase, ¿ok? Eso es en primera instancia. Ahorita lo vamos leyendo un poquito más porque pues sí está largo. Sí me gustaría leerlo todo, pero sí es bastante largo. Es como una tesina o algo así. Entonces sí es importante tener en cuenta esto, porque mucha gente se queja de que no puede cambiar su idioma porque así se acostumbró, así lo criaron y pues bueno, es que así no se usa porque la RAI y todo eso. ¿Quién respeta la RAI hoy en día? Nadie, en realidad no les interesa. La gente ni siquiera escribe bien, así que bueno, siguiendo con el ejemplo, como ya habíamos dicho, el lenguaje no binario indirecto consiste en evitar las palabras que evidencian el género masculino o femenino y en su lugar modificar la frase de manera que empleen las palabras neutras o cambios gramaticales. Por ejemplo, en lugar de decir estás preparado, podríamos decir te has preparado. En el lenguaje no binario directo explicita la inclusión de las personas no binarias mediante la utilización de los cada vez más populares morfemas E y X, de manera que sustituyen los morfemas masculinos y femeninos por los mencionados respetando las reglas ortográficas. Por ejemplo, estoy contente en lugar de estoy contenta o contento. Bueno, ya eso ya aquí es en la tesina que se sigue y sigue, pero eso básicamente es como algo muy básico para que vayan entendiendo la premisa. Entonces, cuando ya no reconoces lo que es masculino y femenino, entra un conflicto, porque esta sociedad ha sido muy binaria y muy extrema. O sea, lo que debe ser un hombre, lo que debe ser una mujer. Entonces, todo este cambio
de las disidencias es lo que viene a dar. Ahora bien, no todas las personas LGTB están de acuerdo con estas cosas. Por ejemplo, hay personas trans muy puritanas que dicen, ¿cómo es esto? Si yo quiero ser hombre o quiero ser mujer, toda mi lucha, todos mis... Y muchos dicen, no, es que no tienes que quitarles mérito a las personas que tienden a ser binarias, lo cual pues yo no estoy diciendo que no, pero hay una crítica por parte de las personas que se han asimilado también dentro de una sociedad heterosexualizada, ¿no? Me vas a quitar mi lugar, ya no me dejas ser. De hecho, no sé si lo tenga por ahí el audio este de la heteronorma para ponerlo para que lo escuchen y sepan más a lo que me refiero, pero ahorita vamos con esto, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente molesta, porque hay una disrupción de todos los cánones sociales y tradicionales. Y bueno, y la gente empezó a hablar y a decir que no, es que inclusión es aprender braille o lenguaje de señas cuando las personas con discapacidad han sido parte de la agenda o más bien, no sí de la agenda, pero más bien de la juerga de la gente, del diario vivir, de la cotidianidad. Nunca, nunca lo han sido. Y es por eso que ya voy a entrar en lo que es la inspiración porno. Pero vamos recapitulando, o sea, nada tiene que ver con lo que acabo de decir ahorita del lenguaje binario, directo o indirecto, con la inspiración porno, con lo que acabo de decir, es que debemos aprender baile, es que debemos incluir a la gente con discapacidad, que es que pasen los Juegos Paralímpicos en la tele. No tiene que ver, y les voy a decir por qué, porque en realidad es una excusa y una tapadera, ¿no? Y mucha gente con personas con discapacidad son reaccionarias y críticas ante todo esto, y voy a leer un artículo de expokeynews.com escrito por Corina Costa, para que vean que yo no me lo estoy sacando de la manga o que no quiera citar o cosas así, ¿no? Y vean cómo la inspiración porno ha servido, como dije, para discriminar, denostar y justificar la ignorancia y taparlo con una cosa que realmente ni les importa ni lo conocen. ¿Ok? Bueno, dice, descubre qué es la inspiración inspiracional y cómo afecta a las personas con discapacidad. Ok, dice, Diciembre 3, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. No, no de los discapacitados, no de las personas con capacidades diferentes, no de las personas especiales. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Día de reconocer las limitaciones que la sociedad les ha impuesto, la discriminación, la que hace objeto y la vulnerabilidad que constituye a su alrededor. Porque solo a través de reconocer lo que significa vivir con discapacidad en una sociedad como la nuestra podemos romper paradigmas y evitar la cosificación de personas con discapacidad, el porno inspiracional y generar un verdadero cambio. Entonces, la cosificación, ay, es que ves, en vez de andarnos preocupando por el lenguaje no binario, tenemos que ver a las personas con discapacidad en los Juegos Olímpicos. Mira cómo salen adelante, en realidad no hacen nada extraordinario, simplemente es una forma de poder sobrevivir y de llevar a cabo lo que a ellos les gusta, que en este caso sería el deporte, ¿no? Bueno, las personas con discapacidad son más vulnerables debido a la falta de oportunidades educativas y económicas de lo que son debido a su discapacidad. Ellos son capaces de superar por sí mismos su condición física, mental o motriz, aprenden a utilizar su cuerpo de forma distinta para hacer las actividades que necesitan de la mejor forma posible. Hacer las actividades de la mejor forma posible. De hecho, ahorita voy a pasar, el mismo artículo lo cita. Hay una conferencia de TED donde una señora que está en silla de ruedas habla y dice, bueno, yo no he hecho nada extraordinario. Lo único que hago es sobrevivir. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué tiene que ver el lenguaje no binario con la inspiración porno? O sea, decir, ay, es que tenemos que aprender lenguaje de señas, no tenemos que aprender a hablar con la E, ¿no? Nada tiene que ver, es simplemente, como vuelvo y repito, una justificación. Nada más dice. Las personas, bueno, ya habíamos dicho esto, aprenden a utilizar de formas posibles. Lo que no pueden cambiar solos son las condiciones de vida que la sociedad les ofrece. Menores oportunidades educativas y económicas a menudo derivan en tasas de pobreza mucho más altas. Está ampliamente demostrado que una vez eliminadas todas estas barreras, las personas con discapacidad pueden participar activa y proactivamente en la vida social y económica de sus comunidades. El reto es romper paradigmas y ofrecerles las oportunidades que necesitan para lograrlo, no desde una perspectiva diversa, sino incluyente, es decir, ofreciéndoles las condiciones adecuadas para un desarrollo personal y laboral. A ver,
¿Cuándo, o sea, ahorita se quejan del lenguaje no binario y cuando se han preocupado por las personas con discapacidad? Nunca lo han hecho. Hay ciudades o hay círculos dentro de estas ciudades que son formados principalmente por gente que tiene dinero, que tiene que hay una persona con discapacidad, pero eso es muy raro, sí. La gente en realidad ni le interesa ni le importa. Ahorita que ya salió el lenguaje no binario y quieren taparlo, como lo vuelvo a decir, con eso, o sea, decir, ay, es que pobrecitos, o sea, mejor hay que voltearlos a ver a ellos que empezar a usar un lenguaje porque nosotros no lo entendemos. Pero cuando fregados nunca lo han hecho, ay, perdón por la palabra, pero es cierto. Nunca lo han hecho y no sé si lo harán algún día. Pero bueno, dice, algunos datos de las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la existencia de estas barreras, que es un componente esencial en la migración de este sector de la población. Subraya que la discapacidad es un resultado de la interacción de personas con disfunciones con el entorno que sobaca su participación en sociedad. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, vamos a hablar de las personas con discapacidad. Hay que hacerlas ver en la tele, pero porque eso nunca va a suceder, porque en primer lugar son cuerpos que no venden, no es un espectáculo, así como la diversidad en un momento, en un mes puede vender, eso vende un ratito y ya se acabó y cada quien con su vida, pero seguimos en las mismas, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a ver lo que es el porno inspiracional y cómo esta cosificación quiere ahora sí como vamos a cosificar a estas personas para no voltear a ver lo otro, invisibilizar otro sector de la población con otro sector de la población más vulnerable. Bueno, dice, el porno inspiracional, cosificación de personas con discapacidad. Dice, no fui del todo consciente del papel que la sociedad juega en la construcción de la vulnerabilidad para las personas con discapacidad hasta que escuché por primera vez en un TED Talk a la activista Stella Young. Ofreció en abril de 2014, investigaba sobre la inclusión y trataba de entender exactamente qué necesitaba una empresa para ser realmente incluyente. Entonces escuché el término porno inspiracional, que el concepto es una propuesta de la misma Stella Young para definir todo el material de comunicación que utiliza las personas con discapacidad como objeto de inspiración. Se trata de un reflejo de la forma en que la sociedad mira la discapacidad, una condición limitante que hace extraordinarias a las personas por el simple hecho de haber aprendido a vivir con ella. El porno inspiracional se trata de una de tantas manifestaciones de cosificación de personas con discapacidad. O sea, ay, es que ahora la sociedad, como ya no sé, tiene acceso a redes sociales, puede opinar de lo que sea sin saber de lo que está hablando. Porque eso de que ay, que deberían de pasar a las personas, ok, con en Tokio van a decir, es que es una forma de inspiración para las personas con discapacidad o para no sentirse tan culeros que ustedes no tienen nada. Así de simple. Sé que me estoy poniendo un poco agresivo, pero a mí me toca este tema en lo particular. Bueno, dice, en su plática Estela explica cómo es que muchas personas con discapacidad son reconocidas por esfuerzos tan sencillos como ir a trabajar, mostrando condescendencia al convertirlos en fuente de inspiración para el resto de las personas. ¿Acaso no es también una forma de discriminación? Una forma de discriminación positiva, es lo que les acabo de decir. Realmente nadie se salva de todo esto. Por usar un lenguaje no binario no significa que vayan a cambiar las cosas. Vamos a seguir igual mientras no se tenga una conciencia real. ¿Sí me explico? Tal como menciona Young, el porno inspiracional se manifiesta en imágenes que circulan en la red con el único objetivo de motivar a las personas que viven sin discapacidad. Por ejemplo, lo voy a decir muy feo el ejemplo, pero va a ser, mira, ¿ves? Ese tiene una vida más culera y jodida que tú. Velo, o sea, véanlos. Ellos han salido adelante y tú que tienes todo no puedes salir adelante. O sea, es un ejemplo, yo sé que está medio cutre, pero es una forma para que lo comprendan. Dice, algo que tienen en común todas las frases anteriores que reducen la discapacidad a una actitud personal y cada una de ellas responsable de su éxito o de fracaso. Bueno, aquí lo puso. De su éxito o de su fracaso. Todo ello nos hace perder de vista algo sumamente importante, la responsabilidad colectiva de ofrecer a todos los seres humanos las condiciones para un desarrollo pleno, la responsabilidad de construir un entorno igualmente favorable para todos, todes o todas. Bueno, eso yo lo agregué. Derivado del llamado porno inspiracional encontramos otras manifestaciones vívidas. Stella las cuenta a modo de anécdota, como cuando
cuando platica cómo fue que mientras ofreció una clase de legislación, un estudiante preguntó cuándo comenzaría con su discurso inspirador. O sea, muchas personas con discapacidad, por ejemplo, sí se hacen conferencistas y ya después de ahí, pues sí, obvio, como todo mundo, y el mismo texto lo dice, buscan una forma de subsistir, lo cual es prácticamente normal. Pero ¿qué pasa? Con las disidencias sexuales, no, es que estas personas merecen más nuestra atención. La disidencia sexual, el género, eso que va, eso no importa, eso que pase de largo y ya no interesa. Pero aquí viene siendo el mismo, es una forma de discriminación positiva, ¿ok? Dice, ¿por qué esperamos que las personas con discapacidad sean inspiradoras? Porque cargamos en ellos la responsabilidad de superar los obstáculos que la sociedad se ha encargado de ponerles enfrente. Porque en medio de la necesidad por explicar una condición física distinta a la nuestra, lo rodeamos de mitos como que son angelitos que llegaron para enseñarnos algo. Nada más lejos de la realidad. Las personas con discapacidad no son ángeles, no son personas. Están en el mundo para vivir su vida, no para enseñarte a vivir la tuya. Exactamente. Y bueno, dice, para Ignacio Calderón Almendros, profesor de la teoría de la educación en la Universidad de Magala, el proceso de cificación de las personas con discapacidad se define como un ataque a la humanidad de las personas con discapacidad. Los matamos a través de un proceso en que convertimos a las personas con discapacidad en cosas. La discapacidad es un proceso de opresión, eso se repite una y otra vez en mi cabeza. No es un objeto de inspiración, no es una condición, ni es una maldición, ni una condena, es un proceso de opresión, un proceso a través de la cual la sociedad despoja a un grupo de seres humanos el derecho a un desarrollo pleno, por el simple hecho de que ese desarrollo requiere condiciones distintas y un entorno amable. Bueno, pues sí, no tan culero. Para eso yo también lo agregué. Volviendo a lo mismo, entonces, ¿qué tiene que ver el lenguaje no binario con esto? Con querer tapar una cosa con la otra, nada. Entonces, volvemos a las preguntas, ¿por qué nos molesta tanto? ¿Por qué perdemos el control de lo que es la performatividad entre hombre y mujer? ¿Por qué usamos la inspiración porno para poder tapar una cosa? Porque es más fácil decir, ay, es que estos están más jodidos que los otros y ya está. Y nosotros nos limpiamos la mano como una sociedad sexista y capacitista que somos, ¿verdad? Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver y por escuchar. Nos vemos en la próxima. Bye bye.